Bueno, vamos a hablar ahora de la unidad 1, capítulo 1, de conceptos del derecho. Hablamos del concepto del derecho y la división del derecho. Este tema del concepto de derecho va a tener una base en la filosofía griega y en el pensamiento cristiano, los padres de la Iglesia, en su influencia con la filosofía occidental. Esto sin desconocer o ignorar otros derechos y otros pensamientos filosóficos. El occidental cristiano es el que nutre nuestro derecho en razón de ser nosotros conquistados por España, que es el país de la civilización occidental. Tenemos que partir de la base que el hombre es por naturaleza un ser sociable y la sociabilidad del hombre hace necesaria la existencia del derecho, porque el hombre convive con otros hombres y vive en comunidad, es por la que se necesita el derecho. Si el hombre fuese un ser aislado y solitario, no necesitaría reglas para convivir con sus semejantes. La naturaleza del hombre es una naturaleza material y espiritual. Esto y la existencia del hombre con esta dicotomía de alma y cuerpo que lo diferencia del resto de los seres animados por esa naturaleza espiritual del alma, tiene su origen en la filosofía griega, en el pensamiento de Platón y en el pensamiento de Aristóteles, quienes lograron racionalizar este concepto de dualidad del hombre en naturaleza material, que es el cuerpo, y una naturaleza espiritual, que es el alma. La naturaleza material y espiritual, Aristóteles la define como algo propio del hombre, a grado tal que si el hombre no tuviese esa sociabilidad natural que tiene, dada por esta naturaleza de alma y cuerpo, sería o una bestia o sería un dios. Estando en ninguno de los dos extremos, está en el medio, tiene esa naturaleza sociable y la dicotomía de alma y cuerpo. Con el advenimiento del cristianismo aparecen los doctores de la Iglesia. El primero importante viene por el siglo III, siglo IV. En el año 300 aparece San Agustín y habla de también esta naturaleza de alma y cuerpo, y además habla de que el hombre aparece en un intermedio entre las bestias y el ángel, que el ángel es un ser más celestial y cercano a Dios. Pero esta naturaleza del hombre, dice San Agustín, lo lleva también a un egoísmo que el hombre lleva hacia un amor hacia sí mismo, y ese egoísmo lo lleva a un menosprecio de Dios, y cuando se va acercando a Dios tiene un amor hacia una ciudad celeste, y es la tendencia que tiene que tener el hombre, acercarse a Dios, y el amor hacia Dios y el menosprecio a sí mismo. Dicotomía temporal y espiritual de la que hablaba San Agustín se ve fortalecido por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, otro doctor de la Iglesia que habitó entre nosotros en el año 1200, alrededor del año 1200, y señaló que el hombre ocupa un sitio intermedio entre estos dos mundos, material y espiritual, y el hombre aparece como una unidad perfecta de estas dos sustancias, y el intelecto reside en el alma. Entonces, o mejor dicho, al revés, el alma reside en la razón, y el intelecto que hace que la persona, un ser más perfecto, el ser más perfecto de la naturaleza. Porque tiene esa razón, inteligencia, que se encuentra en el alma. Esta doble naturaleza, material y espiritual, lleva espontáneamente a la persona a convivir con sus semejantes formando una sociedad. Es una tendencia que aparece acá plasmada en el derecho natural.
derecho natural del hombre a vivir en sociedad, dada esta dicotomía y esta naturaleza material y espiritual. En síntesis, entonces, estos filósofos griegos, hablamos principalmente de Aristóteles y Platón, y el pensamiento también de los romanos, que tomaron muchos de los pensamientos griegos, más el cristianismo, la escolástica y otras escuelas que aparecieron, han sostenido la teoría de la sociabilidad natural del hombre. El hecho, por el solo hecho de ser hombre, ya tiene una tendencia natural a vivir en sociedad. Otros pensadores que van a lo largo de la historia de la humanidad van apareciendo son Thomas Hobbes y Rousseau, que no hablan de una tendencia natural del hombre a vivir en sociedad, sino que la sociedad del hombre es sociable por una conveniencia, es un pacto, es un contrato, es un tratado. Entonces para ellos no es natural, sino que es conveniente, porque si no el hombre sería vencido por las otras fuerzas de la naturaleza que son más fuertes. Entonces el hombre se asocia, uniendo su inteligencia y su razón, se une para subsistir y sobrevivir. Entonces las consecuencias son similares. El hombre vive en sociedad, lo que no tiene el origen similar. Es sociable por conveniencia, por pacto, dicen Hobbes y Rousseau, y es una tendencia natural, dicen los filósofos romanos y los padres de la Iglesia. Ahora bien, otra de las características que ya van apareciendo en el evolucionar del pensamiento de Occidente es la libertad. Es una característica propia del ser humano, la libertad. Esto significa que el hombre tiene la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y estas características de la libertad requieren que para la convivencia haya alguien que ejerce un poder y que ordene y limite, controle esta esfera de la libertad. Ahí aparece el derecho. Para ordenar esta convivencia social del hombre, que sea natural o por contrato, pero atento a esa libertad del hombre, entonces se necesita ordenarlo para disciplinarlo, para que esa libertad no se convierta en un abuso de la libertad. El Estado o el poder aparece como alguien que va a poner limitaciones a la libertad y al poder que tienen los hombres. Todo derecho supone una sociedad. Si no existiera una sociedad, no habría derecho. Esto por esa naturaleza social del hombre o por el hombre que vive en sociedad es que existe el derecho. Por eso aparece el derecho, y el concepto que aparece de derecho es lo recto, lo directus, que significa guiar, o rectus, que significa lo que es recto. Entonces, guiar hacia algo que es recto. La palabra derecho tiene múltiples acepciones. Una puede ser como un orden justo. Este es el pensamiento de Aristóteles, este es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Más modernamente el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, pues ya fue canonizado, estableció en la encíclica Mater et Magistra, sostuvo este mismo sentido de la justicia como un orden justo necesario para regir las pautas del derecho. Para Aristóteles, el derecho es imprescindible, constituye una necesidad de la vida. Se concreta con los ideales de ideal y justicia y ética. No existe el derecho si no es justo y no es ético. Este es el concepto madre del derecho natural. El derecho es justo, si no es justo no es derecho.
debe ser justo el derecho. Y en esta justicia debe buscar el bien común. Y cuando hablamos del bien común, hablamos un bien que abarca la totalidad de los miembros de la sociedad. Pero es un bien que abarca las condiciones del hombre en la vida social y tiende al desarrollo del hombre en su integridad como persona, a las familias y a las asociaciones para lograr una mayor plenitud y finalidad. Es decir, buscar el bien común a través del desarrollo de la familia y de las instituciones, personas, y no como una tendencia que puede llegar a ser la tendencia socializante, las ideas marxistas, que no hablan de esas ideas no como un desarrollo, la idea del bien común no como un desarrollo como el crecimiento personal, sino como la abolición de las clases sociales. Esto es importante, esa diferencia, porque Juan XXIII fue el que lo desarrolló en esta encíclica, fue el que inauguró el Concilio Vaticano II, que después lo completó Paulo VI, y dio esta nueva concepción moderna de la Iglesia, pero que a veces ha llevado a alguna gente a interpretarlo mal. Y por ejemplo, el grupo Montoneros de su versión de este país tuvo su origen en las juventudes católicas, que malinterpretaban este examen y pensaban que esa igualdad del hombre era así, una igualdad aboliendo las clases, y no una igualdad que no hablaba de una igualdad aritmética, sino de una tendencia hacia el bien común, no que todos seamos igualitarios, sino tendencia al bien común, como para que darle las herramientas a las personas para poder salir de sus situaciones. No el derecho y lo justo como algo que tiende hacia el bien individual, sino hacia un bien colectivo y el crecimiento de la familia como institución de la sociedad, ¿no? Juan Pablo II, que después fue santo también, desarrolló más este pensamiento en la encíclica Centésimos Annus, que es por los 100 años de la Rerum Novarum, y que destacó que el bien común que se persigue no es más que la solidaridad también, es la determinación firme y perseverante de emplear el bien común buscando el bien de todos, y cada uno debe ser responsable para el crecimiento de todos. La encíclica Rerum Novarum, y acá hago un pequeño paréntesis si quiero hacer una reflexión que aún de algo que presumo que puede ser Rerum Novarum, fue la encíclica de 1890, sí, de Papa León XIII. Es una encíclica que buscaba tender hacia el bien común, buscaba la atención de que el capital debe hacer sobre la gente más humilde y necesitada. Y esto era en aras de lo que había sido la revolución industrial, ese crecimiento y desarrollo tecnológico que había extinguido mucha fuente de trabajo. Y aparece esta doctrina ya social de la Iglesia expresada en esta encíclica. Y lo digo porque a veces no es caprichoso cuando un papa elige el nombre. Francisco eligió el nombre porque hacía un culto a los pobres y a los más necesitados. Y León XIV, creo yo, que toma el nombre del Papa León por una continuación o porque piensa que se puede estar él en una situación similar a la de León XIII, porque si bien allá, por la época de León XIII, había sido la revolución industrial, acá aparece la inteligencia artificial y la robótica como avances tecnológicos que seguramente ocasionarán una disminución de la fuente de trabajo y grandes despidos, y quizás
estemos frente a algún nuevo pronunciamiento de la Iglesia sobre problemas que creo que se van a avecinar. Centesimanus entonces decía que era buscando el bien de todos. Esta es una concepción que caracteriza al derecho natural. No se concibe el derecho si no es justo y ético. Ahora, después aparece otra concepción del derecho, que aparece al comienzo del siglo XX, con Hans Kelsen a la cabeza, que es la concepción del derecho positivo. El derecho positivo, esta escuela del derecho habla de, sostiene el derecho como el ejercicio del poder y no es más que el concepto de derecho lleva a lo que es la voluntad del legislador y que lo expresa en la ley. No tiene necesariamente que ser justo. Lo único que debe es que tiene que ser sancionado por la autoridad competente y la única limitación es la existencia de una norma anterior de mayor jerarquía como puede ser la Constitución. Limitate a lo que establece la Constitución, expresar tu voluntad libremente y redactar la ley. Eso es el derecho positivo y ya no importa si es justo o no. Simplemente no tiene que ser contrario a la norma suprema que es la Constitución. Esto habla de una estructura piramidal escalonada, que es la que sostiene Hans Kelsen, donde el punto, en el vértice de la pirámide está la Constitución, y todas las leyes que van reglamentando el ejercicio de la Constitución tienen que ser conforme a la Constitución. Una ley no puede ser contraria a la Constitución. Si después surge de ahí un decreto más abajo, no puede ser contraria a la ley, por ende no puede ser contraria a la Constitución. Una ordenanza, lo mismo, y así bajando hasta llegar a un acto administrativo que tiene que ser conforme a lo que a los escalones superiores de la pirámide establece. Este derecho expresado por Hans Kelsen es un pensamiento que rigió desde el siglo XX, principio del siglo XX. Uno dirá, bueno, indudablemente ese es el límite, ese es el derecho actual, derecho positivo. Nadie habla de una ley como algo justo. Pero yo le diría, y esto a modo de reflexión, que pensemos un poco si quizás no tenemos un derecho natural, pero cuya norma de justicia no está establecido por la voluntad de Dios expresado, sino por los derechos humanos. Los derechos humanos son muy abarcativos. Quizás la enumeración que se habla de derechos humanos no es taxativo, es enunciativo y siempre habrá nuevos derechos que se consideren humanos. Entonces, eso limita un poco la voluntad del legislador. Pero hasta el siglo XX se mantuvo con el derecho natural. El derecho natural apareció como ante un gran poder que tenía también la Iglesia, que ejercía presión sobre los gobiernos temporales, porque en definitiva en su origen los poderes eran Dios, un poco se lo daba el Papa, después el Papa lo volcaba hacia el poder político, que no lo podía ejercer, no podía abarcar todo, y ahí aparecieron los reyes. Cuando los reyes descubrieron que no era cuestión de estar dependiendo del Papa, establecieron el poder hereditario entre ellos, y ahí hubo una separación del poder espiritual del poder temporal. Pero por muchos años el gobierno absoluto de los monarcas no eran tan absolutos. ¿Por qué? Porque tenían que ver cuál era la voluntad de Dios expresada en la palabra del Papa. Fíjense, el gobierno de Isabel la Católica, que en definitiva trataba de seguir los designios de Alejandro VI, que era el Papa español que estaba en ese momento, y le iba expresando cuál era la voluntad de Dios. Cuando algunos reyes no querían aceptar la voluntad del Papa, vinieron los cismas, como puede haber sido el de Enrique VIII, que dijo, no, acá el jefe de la iglesia soy yo. Pero
esa presión de la Iglesia por lo menos permitía que los absolutismos fuesen un poco más moderados, ya no era el monarca el dueño absoluto, sino también tenía que convivir la, la voluntad del monarca con la del Papa y, en definitiva, si el Papa sostenía que la ley que se había sancionado un monarca determinado era injusta, contraria a la ley de Dios, no se iba a aplicar y operaba con mucha presión sobre lo que podía ser la voluntad del rey. Pero esto siguió hasta el derecho, hasta el siglo XX. En el siglo XX fue recién cuando apareció el derecho positivo. Para el derecho positivo, el derecho es un conjunto de reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los ciudadanos. Pero estas reglas son establecidas para regir las relaciones y conducta del hombre y su observancia se exigía a los ciudadanos. Fíjense que es simplemente normas para poner el orden en una sociedad que necesita del derecho para orientar a los ciudadanos. No había límites. En cambio, en otra definición del derecho, que ya es más común con el derecho natural, es la de Graneris, y que establece que el derecho es el ordenamiento social y coercible de las acciones humanas, es decir, también tiene que ser impuesto coercitivamente, pero según un criterio de justicia. Y cuando se habla de justicia se habla de ética. Esto, en lo teórico dice, bueno, ¿cómo es que se expresa esto? Bueno, hay una presunción de que el legislador es una persona que está como en sintonía con Dios. Entonces, lo que el legislador dice expresa la voluntad de Dios. Pero si es contrario a la voluntad de Dios, no son los designios de Dios los que ha expresado ese legislador, y eso está el Papa que lo va a decir, entonces esa ley se tiene como no escrita, no vigente, no está, se equivocó, hace otra. Entonces no hay posibilidad de decir, bueno, esta ley es injusta. No, si es injusta no es ley, no puede haber derecho injusto, no es derecho. Es decir, el derecho está, o este legislador es como un representante que puede emitir la ley en la medida que esa ley sea justa y ética, si no, no existe. Existe otra rama del derecho que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Dentro, esto que hablamos del derecho natural y del derecho positivo, son dos escuelas del derecho. Pero cuando ahora hablamos del derecho objetivo y del derecho subjetivo, son dos ramas del derecho. Entonces vamos a ver el derecho objetivo desde el punto de vista de la escuela del derecho natural y el derecho objetivo desde el punto de vista de la escuela del derecho positivo. Y después el derecho subjetivo desde el punto de vista del derecho natural y desde el punto de vista del derecho positivo. El derecho objetivo no es ni más ni menos que el conjunto de normas que se van dictando. Esa ley que sanciona a la autoridad competente, eso es el derecho objetivo. Mientras tanto, el derecho objetivo decimos que es la norma, pero esa norma vigente, cuya norma suprema es la Constitución Nacional, así lo establece en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 31 de la Constitución, que habla de la supremacía de la Constitución, y según los lineamientos de esta norma vigente, según los lineamientos del derecho natural, ya hemos dicho, es una norma que tiene que ser ética, tiene que ser, no puede ser contraria a la moral, y además tiene que tender hacia el bien común. La moral y la ética y el bien común. Tres elementos que tienen que tener la norma desde el punto de vista del derecho
natural, mientras que desde el punto de vista del derecho positivo es la voluntad del legislador, que tiene que ser conforme a la Constitución y no importa si es justa o no es injusta. Este conjunto de reglas que tiene que dicta el legislador y que son reveladas al hombre por Dios, se las revela al legislador, es Dios el que le hace una revelación al legislador, y el legislador, cumpliendo el signo de Dios, hace la norma que es justa. Como ya he dicho, si no es justa, si es cuestionada, no se la tiene por no escrita. Esas normas son reveladas al hombre y grabadas en el corazón, y reveladas por la razón, porque es la razón la que le permite entender, comprender la voluntad de Dios por parte de los legisladores. Esto desde el punto de vista del derecho objetivo. Ahora, desde el punto de vista del derecho natural, decimos que el derecho objetivo, que no podemos decir respecto del derecho subjetivo, porque el derecho subjetivo no es más ni menos que la posibilidad del hombre de hacer valer ese derecho objetivo. Para el derecho natural consideramos que ese derecho subjetivo es anterior al derecho objetivo, porque ese criterio de lo justo o lo injusto lo sabe el hombre por el solo hecho de ser hombre. Está innato en él. El hombre sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Dios le hace saber al hombre eso. Entonces, si el derecho subjetivo como elemento, herramientas que le da al hombre para hacer valer ese derecho objetivo, cuando aparece en el mundo del derecho, decimos que es anterior, que existió desde siempre. El derecho objetivo simplemente nos va a dar el ordenamiento para poner un orden social, pero el derecho subjetivo existió de siempre, porque el hombre sabe lo que está bien y lo que es mal, lo que es justo y lo que es injusto. La moral entonces aparece como un elemento necesario en el derecho natural. Ahora, el derecho objetivo, desde el punto de vista del derecho positivo, la escuela de derecho positivo, es la norma vigente, la que sanciona al legislador, que no puede ser contrario a lo que dicen las normas fundamentales y anteriores, como es la Constitución Nacional, y nada más. No hay ninguna exigencia de moral o lo ético. La moral son conceptos metajurídicos que no forman parte de la norma jurídica. Es decir, puede ser que la norma sea ética y justa, pero no es un requisito para que la norma sea válida. Por otro lado, ya sabemos que no importa que sea justa o moral. En cuanto al derecho subjetivo, acá sí se necesita una simultaneidad en la sanción. ¿Por qué? Porque mientras no exista una norma que prohíba determinadas cosas, esas cosas se pueden realizar. Entonces, cuando se sanciona una norma que establece ciertas obligaciones, y si se prevé una sanción para el caso de incumplimiento, no se puede establecer la sanción previa como sea en el derecho natural, porque mientras no esté sancionada y sea conocida por todos, no va a ser sancionable. Por eso decimos que el derecho subjetivo acá aparece como algo simultáneo. Cuando se crea una norma de derecho objetivo, automáticamente se crea la norma de derecho subjetivo que establecerá los alcances de esa norma y qué es lo que tiene que hacer una persona para cumplir la norma dictada. Si no estaba dictada, no se necesita un derecho subjetivo, pues no hay nada que tutelar. Por eso, desde el punto de vista del derecho natural, decíamos que son anteriores y superiores, pero
desde el punto de vista del derecho positivo decimos que son simultáneas. En cuanto al objeto del derecho, es no cualquier conducta del hombre, sino la conducta social, es decir, el hombre en su en su sociabilidad. Lo que el hombre en su interior le interesará quizás a la psicología, pero no al derecho. El hombre en cuanto a su salud le interesará la medicina, pero no al mundo del derecho. La norma jurídica, que no es más ni menos que este derecho objetivo que decíamos que es el ordenamiento actual, el ordenamiento normativo, ahí aparece la norma jurídica que se define como un juicio hipotético del deber ser coactivo que tiene como antecedentes un hecho antijurídico. ¿Qué quiere decir con todo esto? Se define a la norma jurídica desde lo antijurídico. No se dice que el que no mata no le va a pasar nada, se dice el que matare tiene esta sanción. Entonces se parte de un hecho antijurídico que es hipotético, no es que dice vos mataste, eso se dice en una sentencia. Sino es un juicio hipotético, dice el que matare a otro va a tener tal pena. Entonces después se lo juzgará cuando cometa el delito. Pero la norma jurídica parte de este hecho antijurídico. Y además es un enunciamiento prescriptivo de cierta conducta y tiene la particularidad de que tiene aparejada una sanción. No dice que matare a otro, que está mal matar a otro, dice que matare a otro va a tener una pena de 8 a 25 años de prisión. Establece una sanción para el caso de incumplimiento de la norma. Por eso tenemos que diferenciar lo que es la norma jurídica de la norma moral y del uso social. La norma jurídica es una norma externa. ¿Por qué? Porque la sanciona un legislador. Si a mí me dicen que el que matara a otro tiene 8 o 25 años, si yo mato, voy a tener esa pena. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo, no, lo dijo el codificador y estableció esa norma que una vez publicada en el boletín oficial se presume conocida por todos. Entonces, esa norma que es externa es una norma jurídica y es externa, pero la impone el Estado y es de obligatorio cumplimiento. No puedo andar matando por ahí. Y además tiene aparejado la sanción y es obligatoria. Estas características de la norma jurídica se diferencian de la norma moral, porque la norma moral es una norma que es interna, que está en nuestra conciencia, que no tiene sanción, por lo menos desde lo jurídico, y yo tengo la fuerte convicción de que eso puede estar mal, que es pecado, etc. Entonces será una sanción interna, que quizá la tenga que arreglar con el confesor, pero no va a meritar una sanción. No prevé sanciones por parte del Poder Ejecutivo. Caso, por ejemplo, para darle un ejemplo, son dentro de los 10 mandamientos. Bueno, muchos tienen su sanción, pero no puede tener mandamientos, sino porque también son coincidentes que ese pecado es un delito, como por ejemplo el quinto mandamiento, no matar. Si él mata, pero no es que va preso porque incumplió un mandamiento, sino porque incumplió una norma jurídica. Desear la mujer del prójimo es pecado, pero no está condenado por la sociedad. Si yo me ratoneo con la mujer de un amigo mío, es un problema mío. El problema mío también sí lo descubre mi amigo, pero nunca me van a poder mandar preso porque me ratoneo con la mujer de una mujer casada. Es un disparate.
Está la norma moral, que es interna y no tiene sanción. Y después tenemos los usos sociales, que son simples reglas del decoro, que atañen a los buenos modales, que no tienen sanción, porque no son coercitivas, pero sí tienen un rechazo social. El que se hace el dormido en el colectivo cuando sube una mujer embarazada. ¿Es condenable? Sí, es condenable. Pero no puede, si no le da el asiento colectivo, cerrar el colectivo y decir, nos vamos a la comisaría porque aquí hay un delito. No, eso se roba. Lo puede decir, quizás en una de esas, para una presión, dice, para y dice, no avanza el colectivo hasta que no le den el asiento a ese señor. Pero son decisiones que toma esa persona y no ir a la comisaría pues sabe que ese uso social no amerita ninguna sanción. El último tema de este capítulo son las divisiones del derecho. Cuando hablamos de las divisiones del derecho, hablamos de un derecho, primera división, un derecho interno y un derecho internacional. El interno es el que rige para una nación, mientras que el internacional son conjuntos de reglas que rigen las relaciones entre varios estados y o individuos con varios estados. Se hace por convención y con un intercambio recíproco, donde se hace un convenio entre dos naciones, también puede ser con organismos internacionales y que uno adhiere al organismo y a ciertos tratados que lo obligan, pero si no son convenciones bilaterales entre dos naciones y que se obligarán recíprocamente en la medida que hayan firmado este acuerdo de convenio bilateral. A raíz de la jerarquía constitucional de los temas de derechos humanos y los tratados internacionales, entre otros el tratado del Pacto de San José de Costa Rica, la Argentina hoy cuenta con recursos de un tribunal internacional y da la posibilidad de que haya tribunales internacionales, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede juzgar ciertos actos y conductas. Esto para que no se dé también lo que pasaba con el momento del proceso, donde desaparecían las personas y no había quien pudiese, ante qué organismo internacional o tribunal internacional denunciar esos atropellos. Naturalmente, también la jurisdicción de los partidos internacionales habla de no inmiscuirse en los problemas de otro país, pero cuando se puede recibir sanciones económicas y son determinadas presiones para que desista de una actitud que desista de una actitud que sea perjudicial o violatoria de los derechos para ese ciudadano. Antes no se podía ir a tribunales internacionales, ahora sí se admite la competencia y no deja de ser un elemento más de presión. La otra clasificación es derecho público y privado. El derecho público es el que va a regir las relaciones entre unas personas y entidades privadas con órganos que ostentan el poder público. Pero tiene que ser en funciones del poder público, no en funciones privadas, ¿no? Cuando es un problema de un enfrentamiento entre dos órganos de la administración pública o también de una persona con el Estado Nacional. El derecho privado, por su parte, ocupa preferentemente la relación entre los particulares. Un particular con otro particular, los eventuales conflictos que pueden existir en esta relación van a ser atendidos por el derecho privado, que es el encargado y se ocupa preferentemente en las relaciones entre particulares. Hay otros que hablan del derecho mixto. ¿Qué es el derecho mixto? Es algo que originariamente estaba en el derecho privado, pero que después se convirtió en derecho mixto por el tema de intervención del Estado para la protección de la parte más débil de una relación contractual privada. Es el caso del derecho laboral.
Tenemos el derecho sustantivo de fondo y el derecho de forma como otra clasificación. El derecho sustantivo comprende los aspectos materiales de las normas de fondo, derecho civil, derecho penal, derecho comercial, etcétera. Todas las normas que van regulando las conductas de la conducta que debe seguir el hombre en la sociedad. Mientras que el derecho de forma o el derecho procesal es el procedimiento que le da la ley, es decir, las herramientas que le da la ley a los ciudadanos para que puedan hacer valer sus derechos. No es cuestión de declamar que yo tengo razón y que después salga yo a combatir a esa persona porque me han dado la razón. No. En el orden social tiene que ser de tal forma que uno tenga acciones judiciales, el juez da la intervención a la policía para protegerse, que me dio la razón a mí, y entonces secuestrarlos bien y no para evitar lo violento que puede hacer la intervención de uno. Esto se maneja por los plazos procesales, tiene 5 días para apelar, se puede ofrecer prueba de esta prueba, esta declaración testimonial, esta pericial. Todo esto lo hacen las partes y lo que hacen las partes se maneja por el derecho procesal. Una vez que se tienen todos los hechos producidos, el juez dicta sentencia y se cumple. Y no importa si la persona vencedora es un raquítico y el vencido sea un hombre con un físico importante que lo podría vencer con facilidad al demandante. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que quiere es que evitar esos enfrentamientos que son agresivos a la conducta, al sistema social. Entonces, para poner orden, pone estas normas, da este derecho procesal, se hace un procedimiento y después se establece una sentencia. Fíjense ustedes que si lo dejásemos en manos de los hombres, hacer justicia por mano propia, estaríamos frente a grandes injusticias. Allá por el año 3000 a.C. apareció la primera gran limitación al derecho procesal, al procedimiento. Es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque con la ley del talión, si un arquitecto construye un edificio y se viene el techo abajo y mata al hijo del dueño de la casa, el dueño de la casa tiene derecho a matar al hijo del arquitecto. Uno dirá, esto es una aberración. Sí, pero hace 3000 años fue un gran avance, porque fue poner límite al poder de represión que antes en el enojo quizás mataba a toda la familia por venganza y enojo. No, ahora es el ojo por ojo, diente por diente. Y aunque parezca como una barbaridad, fíjense que hace unos años cuando se empezó a hacer justicia por mano propia y se linchó, hubo un caso de un linchamiento de una persona y que al final terminó muerto a patadas por haber sido un punguista que robó una cartera. El error que tuvo ese hombre es intentar levantarse continuamente y recibía más patadas en la cabeza que le produjeron grandes lesiones. Pero lo cierto es que si aplicásemos el código de Hammurabi, que apareció hace 3000 años y igual parecía abusivo, simplemente al carterista será que sacarle la billetera y que devuelva la plata. O sacarle tanta billetera como cartera haya robado. Pero nada más que eso, hurtó y que también hurtarle. No, se lo mató a patadas en la cabeza. Entonces la sanción que se le aplicaba a esa persona y que todos estaban aceptando que estaba bien, porque en definitiva ya estaban cansados de tantos robos, yo a los alumnos que cuando me preguntaban eso le digo, ¿y cómo sabes que no es su primer robo? Y que la gente está cansada por otros que lo han robado. Porque puede ser su primer robo, y si su primer robo se lo castiga a muerte por patadas en la cabeza cuando solo robó una cartera, parece más bárbaro que los que hicieron más bárbaros que los que establecían el ojo por ojo, diente por diente, porque en definitiva le estamos dando pena de muerte a patadas en la cabeza por robar una cartera.
Digo esto como para ir reflexionando de ciertas cosas que cuando a veces la sociedad dice que por inacción de la policía entonces y de los jueces habría que hacer justicia por mano propia, sí, está bien, ante la ausencia de los jueces se entiende, pero hay que tener en cuenta que eso también es ligeramente peligroso porque se puede tornar un abuso de un derecho. Y fíjense que en, en un caso donde varias veces leemos la crónica policial y sacamos nuestra conclusión, después cuando lo analizamos a fondo decimos, bueno, al final no era tan así como decía antes. Por eso las primeras impresiones a veces no son las correctas y para eso entonces están los jueces, ahí están también los tribunales, que los jueces con su interpretación van buscando aplicar un criterio de justicia y evitar la justicia por manos propias. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo primero de la materia. Bueno, adiós.